Buenas tardes. Vamos a comenzar el capítulo de cardiología en el cual tenemos varios temas a tratar. Vamos a comenzar con las generalidades, en este caso con fisiología y semiología cardiovascular. Importante recordar que el corazón, cuando va a trabajar, normalmente lo hace bajo dos enfoques, un enfoque eléctrico y un enfoque hemodinámico. Van a ver que todas las alteraciones se encajan en estos dos grandes grupos de interés, eléctrico e hemodinámico. Cuando nosotros hablamos de las propiedades del corazón, hay que recordar que tenemos propiedades como el vasmotropismo, que es la excitabilidad, la conducción, que es el drogmotropismo, el automatismo, el cronotropismo, el inotropismo, que es la contracción, y la luminiscencia, que es la relajación. Son las propiedades del corazón. Vamos a ver más adelante en los capítulos de farmacología cómo estas propiedades terminan siendo importantes a la hora de usar diferentes fármacos. Importante en la radiografía recordar los bordes cardíacos. Cuando uno estudia una radiografía, en este caso una radiografía posterior-anterior, si el paciente colabora y en caso no colaborara, una radiografía antero-posterior. Nosotros tenemos una radiografía típica en el cual no solamente vemos el corazón, sino también tenemos que ver si el pulmón está congestionado o tiene algún tipo de alteración, ya sea derrame pleural, ya sea una inversión vascular pulmonar, en el caso de la hipertensión pulmonar, asociada a la radiografía del corazón. Una forma gráfica de conocer los bordes cardíacos y conocer qué estructuras es con una radiografía típica como esta. Vemos en el borde derecho la vena cava superior y la aurícula derecha. En el borde izquierdo, de arriba para abajo, la arteria aorta, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, y abajo el ventrículo izquierdo. Recordar que el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha se ven muy bien en las tomas frontales, y en las de perfil se ven mucho mejor el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Cuando nosotros queremos ver si un corazón es grande en una radiografía, podemos usar el índice cardiotorácico. Una forma fácil y práctica de hacerlo es midiendo los extremos más alejados del corazón y eso relacionarlo con lo que vendría a ser la distancia de la línea media de la columna hacia la parte más externa del tórax. Si vemos que X es mayor que Y, diremos que tiene un índice cardiotorácico mayor a 0.5, por lo tanto hay una cardiomegalia asociada. Es una manera muy indirecta de conocer cardiomegalia en el caso de asociarlo a una insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de la anatomía cardíaca tenemos que de todas maneras tratar lo que son las coronarias. La aorta saca dos arterias coronarias, derecha e izquierda. ¿Se relacionan con las funciones del corazón? Sí. Primero la arteria coronaria derecha, que sale de la aorta, va a salir y darle vuelta al surco auriculoventricular y termina en una descendente posterior, que es la arteria de la dominancia. En el 85% la descendente posterior sale de la coronaria derecha, por lo que le dicen que la dominancia es derecha. Si saliera en el 15%, que lo hace de la circunfleja, hablaremos de una dominancia izquierda. La coronaria derecha es bastante característica porque da irrigación predominante tanto en el nódulo sinusal como en el nodo auriculoventricular. Al tener una irrigación predominante sobre la izquierda en ambos nódulos, se dice que la coronaria derecha se relaciona a lo que vendría a ser la parte eléctrica del corazón. En cambio, la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo, que tiene dos ramas, la rama descendente anterior o interventricular anterior, que corre por el surco interventricular anterior hasta la punta, y la circunfleja, que le da vuelta al surco auriculoventricular. Generalmente estas dos grandes ramas que nacen del tronco coronario izquierdo van a irrigar todo el ventrículo izquierdo, por lo que el ventrículo izquierdo, la parte contráctil e hemodinámica del corazón, van a relacionarse entonces la coronaria izquierda a la parte hemodinámica del corazón. Es por ello recordar la coronaria derecha. Coronaria derecha igual a irrigación del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular en mayor proporción, por lo tanto la parte eléctrica, y coronaria izquierda, la parte hemodinámica del corazón.
porque da más irrigación a todo el músculo ventricular izquierdo, importante en la contracción ventricular. Como ustedes observan acá, la arteria descendente anterior, rama del tronco coronario izquierdo, se dirige por todo el surco interventricular anterior. Importante hablarte de la descendente anterior porque es la arteria que más se ve implicada en los infartos de miocardio. Por lo que te van a preguntar entonces, la arteria implicada más frecuente en los infartos de miocardio es la descendente anterior. Y la otra arteria, la circunfleja, es la que va por la pared ventricular libre. Cuando ustedes estudien lo que son coronariopatías, van a ver que hay una dependencia o una relación asociada con las caras del corazón. Una cara del corazón importante que van a estudiar es la irrigación de la descendente anterior. Y la descendente anterior irriga la zona septal, ya que tiene ramas izquierdas que irrigan la zona septal y tiene ramas derechas diagonales que irrigan la zona de la cara anterior ventricular izquierda. Eso lo vamos a ver en electrocardiograma, donde ustedes van a acordarse de las caras del corazón, cómo son irrigadas y cómo la alteración eléctrica se va a venir dando. Importante a la hora de la parte del eje eléctrico, conocer que el nodo sinusal, que está ubicado al costado de la vena cava superior, dirige 3 haces que van a recorrer las aurículas hasta llegar al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular libera un tronco común llamado haz de His, que es el tronco que va a comunicar el eje eléctrico auricular con el eje eléctrico ventricular. Entre el eje eléctrico auricular y ventricular están separados por un aislante que es el trígono fibroso. Cuando el haz de His sale del nodo auriculoventricular, se divide en 2 ramas. Una rama izquierda, que tiene una porción anterior y una porción posterior, y una rama derecha, que solo es una sola porción. Esto luego liberan fibras que van por el subendocardio, las fibras de Purkinje. Importante recordar como pregunta de examen que cuando falla alguien en el sistema superior de conducción, toma la posta alguien que está debajo en el sistema de conducción. Falla por una bradicardia sinusal, el nodo sinusal, o hace un nodo sinusal enfermo y comanda el mando el nodo auriculoventricular. Cuando vean en arritmias van a ver ritmos de escape, van a ver ritmos que van a tomar el mando cuando alguien en la escala de comando va a fallar. Quiero que recuerden también algo importante. En el corazón, acá estamos de dentro para afuera, tenemos la parte del subendocardio, el endocardio en general, el miocardio, el medio y el epicardio. El eje eléctrico va de adentro hacia afuera, el eje eléctrico. En cambio, la irrigación en el corazón es de afuera hacia adentro, la irrigación cardíaca. O sea, de arterias epicárdicas hacia adentro y el eje eléctrico de adentro hacia afuera. Importantísimo cómo vamos a ver la influencia debido a que a afectaciones epicárdicas, pues la isquemia será mucho mayor. Como observan acá, hay 2 potenciales de acción. Tenemos el dibujo del potencial de acción de la fibra ventricular y tenemos el potencial de acción del tejido especializado. Cada potencial de acción tiene fases que siempre les preguntan en los exámenes. Vamos a trabajar cada fase. Vamos a comenzar primero con la fibra muscular clásica con sus 5 fases de trabajo. La primera fase, que es la fase 0, es el ingreso de iones sodio. Normalmente este potencial de acción tiene un estado basal de menos 85 a menos 90 en voltaje negativo, y al entrar el sodio lo hace más positivo, llevando la fase 0 a un nivel máximo. Luego de haber llegado a ese nivel máximo, ocurre que la fase 1 hay salida de potasio, por lo tanto tiende a la negatividad de ese potencial de acción, y en la fase 2 hay un estado de meseta en el cual se sigue eliminando potasio e ingresa calcio, que más adelante va a ser usado en la contracción ventricular. Sigamos con la fase 3, que sigue la salida de potasio, y en la fase 4 básicamente lo que hay es que ese potasio que se ha eliminado se recupera y el sodio que había ingresado en la fase 0 se termina eliminando. Como se elimina contragradiente, necesitamos usar energía, y es por ello la bomba sodio-potasio ATPasa. Recordar estas fases, ya que cuando hagamos antiarrítmicos vamos a trabajar en fase 0, en fase 3, y ustedes tienen que relacionar qué clase de antiarrítmico con las fases del potencial de acción. En cambio, en el tejido especializado hay 2 fases que van a faltar, la 1 y la 2. Por lo tanto, cuando iniciemos el estudio del potencial de acción en el tejido especializado, hay que ver el estado basal. Ustedes observan acá que el estado basal es menos negativo que en la célula muscular, que era más negativa.
Acá comenzamos con menos 55 a menos 60. Y recuerden algo, observen esto, hay una pendiente, o sea, la tendencia del automatismo nace de esa pendiente. Al ver ustedes que en la pendiente ya se da una fase 4, quiere decir que el estado de reposo que está ocurriendo en el potencial de acción de esta célula especializada no está horizontal. En estado de reposo ya tiene una pendiente, hay una predisposición, un automatismo natural. Y ese automatismo lo da por el ingreso de iones sodio. Es importante saber que cuando hay un estímulo simpático, el potencial en la pendiente tiende a elevarse más. Y cuando hay un estímulo parasimpático, la pendiente tiende a disminuir. Otra cosa importante es que esta pendiente que ustedes van a ver en el prepotencial de acción, van a ver que se va a relacionar mucho en un estado basal con el sistema de conducción. Mientras más arriba estén en el sistema de conducción, por ejemplo, el nodo sinusal tiene la pendiente más elevada que los demás del sistema de conducción. Por eso es que el orden jerárquico de automatismo, de ganar, de despegar más rápido la frecuencia, es mientras más elevado estés en el sistema de conducción. En la siguiente fase, que es la fase 0, como iniciamos, acá inicia con ion calcio. Importante pregunta de examen. Y luego van a observar ustedes que hay una fase 3 de salida de potasio. La fase 1 y fase 2 no hay en estas fases. Es importante recordar entonces la diferencia de la morfología del tipo de potencial de acción. Cuando ustedes vean los diferentes potenciales de acción dependiendo del lugar donde comienza la despolarización, van a observar que la tendencia a aumentar la línea de meseta es mayor mientras más va bajando. Lógicamente, hasta llegar al músculo, la línea de meseta será mayor porque necesitamos mayor ingreso de calcio para la contracción. Importante recordarlo. Recuerden también que el eje cardíaco normalmente está entre menos 15 grados y 90 grados. Ese es el eje cardíaco. Cuando está por arriba de esto, se dice que el eje está derivado a la izquierda, y cuando está a la derecha de este valor, se dice que el eje está derivado a la derecha. Eso lo veremos en electrocardiografía, generalidades, para que puedan ubicar ya el trabajo del vector cardíaco, importante en las alteraciones cardíacas, ya que de todas las alteraciones del EKG es lo primero que nos llama la atención, la alteración del eje cardíaco. Cuando comienza el potencial de acción, vemos nosotros que la placa motora, la disponibilidad de nervio sobre la placa de disposición motora, y al hacer el estímulo colinérgico, lo que se descarga en la membrana eléctrica celular, ya que tienen digitaciones internas, esas digitaciones internas que vendrían a ser los túbulos T, van a llevar el mensaje. Llevan el mensaje de la despolarización a través de los túbulos T, que terminan teniendo comunicación con el sarcolema, y el sarcolema y el retículo sarcoplasmático, lo que ocurre es la liberación de iones calcio. La liberación de iones calcio que se da por la despolarización de estos túbulos T, que permiten la salida citosólica de calcio, hacen de que el calcio tenga un mecanismo de trabajo muy importante con todo el sistema contráctil. El aparato contráctil, ustedes van a ver la unidad funcional contráctil, es la sarcómera. Una sarcómera está entre dos líneas Z. Las líneas Z son las que limitan la sarcómera. Pregunta de examen. Cuando uno estudia la unidad funcional, va a estudiarlo con bandas, que pueden ser bandas oscuras o bandas claras. Una forma de recordar es lo siguiente viendo este gráfico. Las líneas Z componen los límites de la sarcómera. Cuando ustedes observen la banda clara, una mnemotecnia es con banda I y light, para que se acuerden, las bandas claras, ¿ok? Van a observar la banda ancha o la banda oscura con la banda A. La banda A o la banda oscura de dark, para que recuerden cuáles son los límites. Entonces, dos bandas claras limitan una banda oscura, importante. Y recordar que sobre las bandas claras solamente tienen contacto con la actina, que vendrían a ser estos filamentos. En cambio, en las bandas oscuras tenemos también el contacto de la miosina. Debido a que la miosina y la actina van a estar en contacto, se ve todo de manera oscura. Y hay una zona, que es la zona H, que lo que va a ocurrir en esta zona H es que solamente se van a ver los filamentos delgados de la miosina. Por lo tanto, pregunta de examen, no ha venido con zonas, pero sí ha venido cuáles son los espacios limitantes de la sarcómera con las líneas Z. Las líneas Z están al medio de las bandas I, dos bandas I limitan una banda A, y en la banda A sí vemos actina y miosina. Importantísimo.
Recordar que en la contracción la banda A prácticamente no cambia de grosor, más las bandas claras tienden a disminuir su longitud durante la contracción. Pregunta de examen. Entonces, a la hora de estas bandas y zonas llevarlos a un espectro mucho mayor, nos va a permitir conocer cómo es ese mecanismo del trabajo del calcio. El calcio, cuando ingresa al citosol y ya tiene contacto, va a buscar un lugar de trabajo y lo hace con la troponina. Al unirse con la troponina en unión con el calcio, lo que ocurre es que estimula una alteración de la morfología de la tropomiosina, que normalmente la tropomiosina está intermediando la unión de actina y miosina, está en el medio. Al entrar la troponina con el calcio, alteran la tropomiosina separándola y haciendo que se queden frente a frente la actina y la miosina, y al estar frente a frente inicia la contracción. Al estar en contracción vamos a necesitar en las cabezas de miosina ATPasa, porque el consumo de ATPasa va a permitir la relajación y volver al estado basal, todo el estado contráctil. Importantísimo recordar entonces el mecanismo calcio, troponina, cambio de la tropomiosina y actina-miosina permiten la contracción. Eso es muy importantísimo en los mecanismos cardíacos, ya que los mecanismos cardíacos tienden a tener sus bases moleculares en el trabajo del ion calcio, muy importante. A la hora de recordar las leyes del corazón como una bomba, porque ya vamos entrando a entender la fisiología y un poco el mecanismo de trabajo cardíaco, vamos a recordar algo muy interesante. El corazón como una bomba recae en el trabajo de funciones que van a comenzar con una actividad básica, que es medir la presión arterial. Tú, desde que mides la presión arterial en una persona, comienzas a jugar con las variables que tienes dentro de ella. La presión arterial es la multiplicación de la resistencia periférica total por el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces tú, cuando escuchas la presión arterial, tú escuchas 5 ruidos de Korotkov, pregunta de examen, y comienzas a escuchar el primer ruido, ¿no? Tú insuflas, ya lo vamos a ver en hipertensión arterial, tú insuflas la presión 20 a 30 milímetros de mercurio más del probable basal que tiene. De repente él es 120-80, normalmente su presión, yo le insuflo hasta 150 y comienzo a disminuir a 2 milímetros de mercurio por segundo. Y luego veo el primer ruido, me voy a acordar del primer ruido, el sistólico, y me voy a acordar del quinto ruido, el diastólico. Solo en algunos casos vamos a medir en el cuarto ruido, en casos de embarazadas, pacientes con insuficiencia aórtica severa, en niños, adultos jóvenes. Tienden a tener una presión diastólica más baja de lo normal, por lo cual ahí se va a contar el cuarto ruido. Entonces tú escuchaste la presión arterial y ahí nace tu semiología cardiovascular, porque esto es la mezcla de la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco se desdobla en varias variables, porque el gasto cardíaco, ¿cómo lo hallas? Normalmente de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Cómo mido gasto cardíaco? Un ecocardiograma que mide varias variables por fórmula te puede hallar el gasto cardíaco. Pero tú quieres ser más invasivo, perfecto. Puedes usar un catéter de Swan-Ganz, colocando el catéter por la yugular anterior, que viaja normalmente hacia la aurícula derecha, el ventrículo entra en la pulmonar y se enclava en la arteria pulmonar derecha. A través de ahí puedes indirectamente estudiar el gasto cardíaco. Perfecto. De repente no quieres hacer todo eso. Bueno, usas un cardio-Q, una sonda nasogástrica que llega hasta el esófago, y en el esófago indirectamente media lo que son los flujos cardíacos y puedes hallar el gasto cardíaco. O sea, hay varias formas de poder trabajar con el gasto cardíaco. Perfecto. Pero este gasto cardíaco famoso, que es de 5 litros en promedio por minuto, y que normalmente cuando lo divides en la superficie corporal vas a sacar el índice cardíaco, que está entre 2.5 y 3.5. Ese gasto cardíaco viene de la multiplicación de dos cosas. Primero, del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. O sea, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si se eleva el gasto cardíaco es porque se elevó la frecuencia o el volumen sistólico. El volumen sistólico que se da en una contracción. Perfecto. El volumen sistólico depende de 3 variables, muchachos. Depende de la precarga, depende de la contractilidad y depende de la poscarga. Nunca lo olviden. Si yo quiero tener mayor volumen sistólico, pues trabajando con la precarga llenaré más mi ventrículo. ¿Cómo lo lleno? Con un mayor retorno venoso,
con hidratación total, aumentando el volumen total en el paciente. Y todos sabemos que siempre la precarga, el 80% es del llenado normal que viene de la aurícula, pero hay un 20% que gracias a la contracción auricular permite el llenado del ventrículo. Ese 20% de llenado gracias a la contracción auricular, que si hubiera fibrilación ya no colaboraría y no llenaría completamente el ventrículo, y el paciente con insuficiencia cardíaca puede descompensarse solo por ese pequeño detalle. La precarga se rige con la ley de Frank-Starling, pregunta de examen. La precarga, la ley de Frank-Starling. Y que él nos hablaba justamente de la energía de cada contracción era directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. Quiere decir, a quien más alargue una fibra y ésta al volver a su longitud inicial descargará proporcionalmente mayor energía de contracción. Eso es importante. La segunda variable que influye en el volumen sistólico es la contractilidad. A mayor contracción, mayor volumen sistólico. ¿Ok? A mayor contracción, mayor volumen sistólico. Importante entonces la contractilidad. La poscarga es importantísima. La poscarga es la resistencia al vaciado del ventrículo. Cuando yo veo una aorta endurecida, una aorta estenótica, hay dificultad para vaciar el ventrículo. Eso es la poscarga. Cuando ustedes vean el árbol arterial periférico, quienes terminan aumentando la resistencia vascular periférica son las arterias que regulan la presión arterial. ¿Cuáles son las arterias de regulación de la presión arterial? Las arteriolas, porque tienen bastante músculo liso y median justamente la mayor cantidad de resistencia vascular general en el cuerpo humano. Importante entonces, la poscarga va a trabajar sobre una tensión que desarrolla la parte parietal del ventrículo en la lucha constante por desaguar esa sangre ventricular a través de la salida de la aorta. Y ahí se aplica otra ley, pregunta de examen, la ley de Laplace. La ley de Laplace justamente habla de la tensión intraventricular en la lucha de la resistencia de eyección del ventrículo hacia la aorta. Importante recordar estas leyes. Ahora, todo esto lo están haciendo de una medida nada más de una presión arterial, ¿eh? Pero uno quiere hallar el concepto de resistencia vascular sistémica. ¿Se puede hallar la resistencia periférica que uno maneje? Sí, con algunas variables que te lo he puesto acá porque ha sido preguntado. Para hallar la resistencia vascular sistémica, normalmente nosotros lo hallamos también con medidores, por ejemplo el Swan-Ganz permite la medición de la resistencia vascular sistémica, pero también podemos hallarla, por ejemplo, hallando la presión arterial media y esa restándole la presión venosa central, y todo eso entre el gasto cardíaco. Tres variables. La presión arterial media, ustedes la pueden hallar sumando la presión sistólica con 2 veces la presión arterial diastólica y todo eso dividiéndolo entre 3. A eso le restan la presión venosa central que se halla con el catéter venoso central. Y todo eso lo dividen entre el gasto cardíaco y pueden hallar la resistencia vascular sistémica. Una forma rápida de hallarlo. Recordar que la resistencia vascular sistémica entre valores está entre 700 a 1600 dinas por segundo por centímetro de 5. Importantísimo encontrar el valor necesario de estas variables para poder un poco relacionar cómo trabajan todas estas variables básicamente, y es un poco el trabajo hemodinámico cardíaco del corazón como una bomba. Recordar que la presión arterial media se asocia con la presión de perfusión tisular y lo ideal es tener en un paciente una presión arterial media mayor de 65 básicamente. Respecto a los reguladores del corazón, no hay que olvidar que tenemos reguladores rápidos y reguladores lentos. Los reguladores rápidos, porque son reguladores que van a ayudar tantos por presión o por receptores químicos a controlar el corazón de una manera violenta. Por ejemplo, nosotros tenemos receptores a nivel carotidio y a nivel carotidio tenemos receptores de alta presión, carotidio y aórtico. En ambos tenemos receptores de alta presión. Ahí tenemos varoreceptores, carotidio y aórtico. Cuando viene la alta presión de estos varoreceptores, la respuesta es una bradicardia y una disminución de la presión arterial. También tenemos receptores o quimioreceptores carotidios. Estos quimioreceptores carotidios como van a responder es lo siguiente: sensan una disminución de la presión arterial de oxígeno
Y al censar hipoxemia, lo que hacen es estimular al corazón dándole una taquicardia y un aumento de la presión arterial. O sea, los valorreceptores y los quimiorreceptores de respuesta rápida permiten censar rápidamente algunos movimientos en el corazón. Casi siempre todos mediados por el nervio vago, que termina dando una inervación especial sobre el nodo auriculoventricular. Importante, también tenemos receptores de baja presión. Los receptores de baja presión están en zonas de baja presión propiamente dicha, como pueden ser la arteria pulmonar, la región auricular. Y al censar bajas presiones tienden a estimular también la frecuencia cardíaca de una manera indirecta, y cuando hay mucha presión tienden a segregar algunos estímulos como por ejemplo el péptido natriurético atrial, que hacen natriuresis y disminución de volumen por eliminación de sodio urinario, ya que jala agua. Pero así como hay reguladores rápidos de la presión arterial, tenemos reguladores lentos que se asocian al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso ya lo vamos a ver en nefrología. Básicamente de un control total, de un control lento, que un control que no se da de un momento a otro, sino instaurándose en los próximos días y semanas. El corazón, cuando trabaja, gasta oxígeno de diferentes maneras. Una forma de gasto de oxígeno es por la frecuencia cardíaca. Como pueden observar acá, cuando hay poscarga elevada también se gasta. Cuando hay contractilidad y estrés de la pared también lo hace. Entonces necesitaremos un fármaco que disminuya la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y para ello están los beta bloqueantes. Por eso los beta bloqueantes aumentan la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero también tenemos que disminuir la poscarga, o sea, necesitamos a alguien que haga vasodilatación, y para eso están los IECAs. Por eso los IECAs y los beta bloqueantes mejoran la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si se dan cuenta, lo que más gasta o consume oxígeno en el corazón es la frecuencia cardíaca y la poscarga, y una la ayuda el beta bloqueante y la otra los IECAs. Por eso es que terminan ayudando al consumo, disminuyendo el consumo de oxígeno y mejorando una sobrevida a la larga en ese corazón. Cuando uno recuerda los ruidos cardíacos, yo me acuerdo estar en cuarto año, tercer año de medicina, con mi estetoscopio, y escuchar los ruidos cardíacos. Escuchar un ruido cardíaco, el dum-tac famoso, nos hacía interpretar muchas cosas. El primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, el cierre de las sigmoideas, ¿no? Y a veces escuchabas un dum-track, o sea, como que hubiera en inspiración, por ejemplo, había una separación normal del cierre de las sigmoideas. Normalmente la válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, ¿ok? La válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, ¿ok? Es un poquito más floja la aorta. Entonces, en estado fisiológico no se siente esa diferencia de cierre de una y otra. Casi se siente como un mismo sonido, dum-tac, dum-tac. Pero en algunos casos se va a sentir el sonido del dum-track, como si estuvieran separándose el segundo ruido. Bueno, fisiológicamente lo puedes lograr con una inspiración prolongada, pero patológicamente también se puede dar. ¿En qué grados la pulmonar se retrasará un poquito más en su cierre? Cuando tenga mucho volumen y flujo que de salida, ¿no? Por ejemplo, si tienes una hipertensión pulmonar y el ventrículo de por sí derecho está luchando para llegar flujo a la pulmonar, va a haber una demora en el cierre de la válvula sigmoidea pulmonar. En este caso se va a dar pues un enlentecimiento en el cierre de la pulmonar y se va a ver una separación. En algunos casos puede ocurrir en sentido inverso, que la aórtica demore más en cerrar que la pulmonar. Entonces hay un desdoblamiento, sí, pero paradójico, porque tiende a hacerse al revés. Y esto puede ocurrir también en algunos casos de ¿qué? De hipertensión arterial, porque hay una resistencia mayor al cierre, puesto que hay mucha resistencia de vencer el ventrículo izquierdo, demora en el vaciado de la sangre y pues termina cerrándose después que la pulmonar. Pero en algunos casos hay un desdoblamiento fijo, como si estuvieras en inspiración todo el tiempo. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Esto ocurre clásicamente en la comunicación interauricular, donde el flujo que llega al ventrículo derecho es tal que constantemente tienes un alto flujo y por lo tanto hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Eso es muy preguntado en los exámenes, por lo tanto tienen que recordar. Entonces ustedes escuchan los ruidos cardíacos clásicos en este momento y también escuchan algunos ruidos que pueden aparecer.
Esos ruidos que pueden aparecer son el tercer y cuarto ruido, que acá lo estamos dibujando, el tercer y cuarto ruido. El tercer ruido tú lo puedes escuchar en estados normales, fisiológicos y en algunos patológicos, pero el cuarto ruido siempre es patológico, nunca lo olviden. El tercer ruido lo puedes escuchar en cuadros clínicos de alto volumen, por ejemplo, una embarazada tiene más volemia, puedes escuchar un tercer ruido. Y en algunos casos cuando hay aumento de la velocidad de la sangre, por ejemplo cuando tienes fiebre, tiene mayor velocidad de la sangre y puedes escuchar un tercer ruido. En cambio un cuarto ruido siempre es patológico y siempre lo van a asociar porque hay un mal relajamiento del músculo ventricular. El cuarto ruido se origina porque hay una contracción de la aurícula y al contraerse la aurícula esa sangre cae sobre el ventrículo y lo chapotea. Entonces al chapotear la sangre del ventrículo justamente se da el origen del cuarto ruido por una mala relajación diastólica. Importante recordar entonces, muchachos, en qué patologías puede escuchar un tercer o cuarto ruido. La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una patología donde se puede escuchar el tercer ruido, clásicamente, y un cuarto ruido ya cuando la insuficiencia está recontra avanzada. Para escuchar el primero, el segundo, el tercero o cuarto ruido, depende cómo uses tu estetoscopio. Tu estetoscopio con la membrana, tú puedes escuchar el primero y el segundo ruido con tranquilidad, pero con la campana vas a escuchar mejor las estenosis y el tercer y cuarto ruido. Con la membrana también puedes escuchar los clics, los chasquidos, los refuerzos de ritmo sinusal que se pueden dar, estos refuerzos entre comillas presistólicos que darían el cuarto ruido, se puede escuchar también en algunos casos. Recordar entonces, dentro del ciclo cardíaco, no solamente los ruidos, sino las fases de trabajo. Normalmente tenemos la sístole y tenemos la diástole. ¿Cuál es más larga en duración, muchachos? ¿Sístole o diástole? ¿Qué me dicen? La diástole. La diástole tiende a durar más, por eso que cuando hay taquicardia, el corazón disminuye su diástole, o sea, es la que más se va a sacrificar en una taquicardia. ¿Cuántas fases tiene la sístole y cuántas la diástole? La sístole tiene 2 fases y la diástole tiene 3. En la primera fase de la sístole hay una contracción isovolumétrica, que van a ver ustedes, y luego hay una eyección, y sale todo el flujo ventricular. En cambio la diástole se origina con una relajación isovolumétrica, se relaja, luego hay un llenado ventricular y al final hay una contracción o lo que es el refuerzo presistólico, que vendría a ser la contracción auricular, donde hay el llenado de la sangre al final de la diástole, donde esto colabora un 20%, ¿no? Acá prácticamente vemos 80% de llenado, acá 20% del ventrículo en diástole. Entonces, cuando hay una patología cualquiera que sea, generalmente comienza con afectación diastólica y luego hará una afectación sistólica. Sabiendo entonces que la diástole es muy importante en el llenado y en casos de taquicardia es la que más se va a sacrificar. Cuando ustedes hablen de las variables del corazón, tienen que recordar la fracción de eyección. La fracción de eyección nace de la proporción de lo que vendría a ser el volumen que se ha eyectado, que vendría a ser este, sobre el volumen que había al final de la diástole, que era este. Esa proporción generalmente es un valor que si es más de 55%, o sea más de 0.5, estamos bien. Pero cuando es menos de 50% o menos de 0.5 hablamos del grado de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces es importante que vayan recordando que la fracción de eyección es un factor pronóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente tiene un fallo diastólico porque no tiene una mala relajación diastólica, no se relaja adecuadamente bien el ventrículo, al no relajarse bien no se llena adecuadamente, esos pacientes cuando tengan una alteración, por ejemplo, de fibrilación auricular, que tienen encima mala relajación diastólica y que encima tengan una fibrilación auricular, ¿qué es lo que ocurre? La contracción de llenado, que era 20%, ya no se va a dar. Y ese 20% que le hace falta al ventrículo hace que se descompensen de una manera como una cascada de eventos desafortunados y trata el paciente de descompensarse. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica restrictiva o hipertrofia secundaria por envejecimiento, por fibrosis por envejecimiento, tienen una mala relajación diastólica. Y al tener una mala relajación diastólica, a esos pacientes no les puede pasar una fibrilación porque automáticamente se descompensan de manera cardíaca, haciendo de que básicamente ese poquito volumen que llega al ventrículo, al no haber
entra en insuficiencia cardíaca descompensada. Una variable interesante, muchachos, que ha venido en las preguntas de examen es el pulso venoso. El pulso venoso tiene 4 variables que quiero que recuerden. Tiene una variable A, tiene una variable B, que son las cúspides, tiene una variable X y tiene una variable Y. Recuerden ustedes que la variable A se asocia a la contracción auricular. Se contrae la aurícula y por lo tanto al contraerse la aurícula el pulso venoso se ve como una cúspide en la A. Luego hay una relajación después de la contracción, por lo tanto hay una variable X y luego comienza el llenado de la aurícula nuevamente y hay una elevación, una onda B y luego finalmente la apertura de la aurícula y hay una onda Y. Entonces, importante saber estas variables, porque en algunas enfermedades va a ser característico que hablemos de las ondas típicas. Por ejemplo, las ondas, la onda A se va a perder en la fibrilación auricular, porque al no haber contracción auricular y cada fibra contrayéndose en desorden como ocurre en la fibrilación, la onda A desaparece. Pregunta de examen. Si nosotros vemos un paciente con una pericarditis, pregunta de examen, constrictiva, nosotros vamos a ver que la onda Y va a ser profusa. Pregunta de examen. En cambio, en el taponamiento cardíaco, que clínicamente se parece mucho a la pericarditis constrictiva, lo que vamos a ver es que la onda X se hace profusa. También pregunta de examen. Entonces, con estos datos queremos ahondar en qué características del pulso venoso son las más preguntadas según el tipo de cuadro clínico más característico. Cuando uno coloca un catéter venoso central, que es la línea para medir, por ejemplo, la presión venosa central, el catéter ustedes saben que lo colocamos yugular anterior, un abordaje tranquilo de la yugular anterior, que puede ser por un abordaje posterior, por un abordaje interfascicular, ¿no? Característico, o un abordaje subclavio. Y la cuestión es colocar el catéter que llega justo hasta antes de la entrada a la aurícula derecha, se queda en vena cava superior. Y en la PVC en ese momento vamos a medir cuánto está la presión que está llegando al corazón, que puede ser una PVC de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha o de 6 a 12 centímetros en la vena cava. O sea, mientras más elevado estés, más presión venosa central habrá. Cuando hay un taponamiento cardíaco, cuando hay alguna falla obstructiva en el corazón, la presión venosa central tiende a elevarse aún más. Y eso es algo que hay que recordar, porque eso vamos a ver en patología pericárdica. Estos parámetros que ustedes están observando se hacen con el catéter de Swan-Ganz. Igualito como se colocaba el catéter venoso central, el catéter de Swan-Ganz se coloca igualito por abordaje yugular anterior. A diferencia del catéter venoso central que se quedaba en la vena cava superior, el Swan-Ganz ingresa a la aurícula, ingresa al ventrículo, se va por la arteria pulmonar y se enclava en una rama de la arteria pulmonar, generalmente la derecha, y a través de este catéter que tiene varias ondas, como ustedes pueden observar de salida, podemos medir el gasto cardíaco, el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, mide todo lo que hace la PVC aparte, mide además flujos de presión capilar pulmonar, resistencia sistémica, resistencia pulmonar. Es el catéter más completo para poder medir todo las variables hemodinámicas de rendimiento cardiovascular. Cuando nosotros operamos un paciente de corazón, queremos saber absolutamente todo el trabajo cardiovascular hemodinámico, sale con su catéter de Swan-Ganz para poderlo medir con tranquilidad todas las variables disponibles. Recordar un concepto bioquímico importante. Ustedes saben que los órganos tienen diferentes flujos sanguíneos dependiendo básicamente la masa que ellos tengan, ¿no? Por mililitro por minuto por 100 gramos de tejido, los riñones son los órganos que reciben mayor flujo de sangre por mililitro por 100 gramos de tejido. Y
Las glándulas suprarrenales son las que reciben el segundo puesto. A veces se confunden con el cerebro o el corazón, pero no, por mililitro, por milímetro, por minuto, por 100 gramos de tejido, los riñones son los que reciben mayor flujo sanguíneo, no lo olviden. Recordar que dentro de esta redistribución de flujo hay algunas zonas de control humoral local de flujo sanguíneo como la adenosina. La adenosina es una sustancia que permite regular flujo local y permite trabajar a nivel de los esfínteres precapilares y sobre todo aumentando el flujo sanguíneo sistémico. No lo olviden y lo hacemos recordar no solamente recordando los flujos de volumen sanguíneo por órgano, sino porque a nivel local va a comenzar a haber una serie de distribución de mecanismos de mayor flujo sanguíneo. ¿Recuerdan ustedes la creación de las prostaglandinas? Hay prostaglandinas que quisiera recordar en cardiología. Ustedes saben, acá le he puesto toda la escala de creación de las prostaglandinas. Hay algunas que van a tener mucha importancia clínica. Por ejemplo, en la creación del tromboxano A2, el tromboxano A2 es básicamente una sustancia proagregante. Prácticamente, a diferencia de las prostaglandinas, el tromboxano A2 es proagregante. El tromboxano permite la agregación plaquetaria, permite la forma de coágulos, permite el daño endotelial, permite que haya todo lo que no queremos en cardiología. A diferencia de la prostaglandina I2, que tiende a dar vasodilatación, que tiende a enfrentarse a la endotelina, porque la endotelina y el tromboxano A2 se potencian. En cambio, la prostaglandina I2 es vasodilatadora, es antiagregante plaquetario. Y algo que quiero que recuerden es que ambas, tanto el tromboxano A2 como la prostaglandina I2, vienen de una misma base de la prostaglandina H2, solamente que la diferencia de las enzimas hace de que una vaya por un mecanismo agregante y el otro mecanismo antiagregante. Es importante recordar, dentro de todos estos mecanismos de las prostaglandinas y su relación con la parte cardiovascular, que van a haber algunas sustancias que van a estimular o van a bloquear la parte farmacológica relacionada a la producción de prostaglandina. Por ejemplo, cuando usemos aspirina, la aspirina de 100 miligramos es una aspirina cardioprotectora que evita la agregación plaquetaria sin elevar los efectos adversos hemorrágicos cuando se toma dosis de 500 miligramos, por ejemplo, que es más analgésica. La dosis antiagregante de la aspirina de 100 miligramos y bloquea la aspirina de manera irreversible a la COX-1. Ustedes saben que las plaquetas viven 7 días y al bloquear la COX-1 lo que hacen es evitar la producción de receptores de agregación plaquetaria y ponen inútil a la plaqueta. Por eso es que cuando un paciente se va a operar, se suspende la aspirina una semana antes, ya que en una semana se hace el recambio plaquetario. Algo parecido ocurre con el clopidogrel. El clopidogrel, a diferencia de la aspirina que bloquea el COX-1, bloquea a nivel de los receptores de ADP, permite que no haya una agregación plaquetaria y por eso también se tienden a suspender antes de las cirugías generalmente. Las prostaglandinas, cuando nosotros las consumimos, ustedes saben, quienes van a alterar su producción son los AINES. Y los AINES van a alterar la producción no solo de prostaglandinas como el tromboxano, sino también con prostaglandinas como la I2, que son las que más nos van a ayudar y son las que terminan definiendo un poco la protección cardiovascular, ya que la prostaglandina I2 se enfrenta constantemente a la endotelina. La endotelina es la que tiende a la vasoconstricción, tiende a la agregación plaquetaria y tiende al daño endotelial. En la célula endotelial, cuando ustedes hablan de la parte endotelial en general, si agarran todo el tejido endotelial, diremos que es el órgano más abundante del cuerpo. Ustedes saben que las células endoteliales van a producir óxido nítrico. El óxido nítrico trabaja a través de la guanilato ciclasa. Pregunta de examen. La guanilato ciclasa permite la fosforilación, ¿no? La desfosforilación prácticamente, y forman GMP cíclico. Al desfosforilizar la GTP, permiten el GMP cíclico. Y el GMP cíclico, para volver nuevamente a otros estados, utiliza las fosfodiesterasas. Y acá viene una pregunta de examen. Las fosfodiesterasas, tenemos la 3-fosfodiesterasa, la 5-fosfodiesterasa. Hay algunas fosfodiesterasas
que van a ser bloqueadas por algunos fármacos que trabajan en cardiología, y es importante recordar. O sea, tú formas óxido nítrico, tu óxido nítrico permite la vasodilatación, el óxido nítrico trabaja con la guanilato ciclasa permite la desfosforilación de GTP a GMP, y cuando GMP va a volver a GTP, lo hace gracias a las fosfodiesterasas, pero estas fosfodiesterasas son bloqueadas por algunos fármacos. Un fármaco es el sildenafilo famoso. El sildenafilo bloquea a nivel de las 5-fosfodiesterasas, pregunta de examen, y que va a bloquear, en este caso, prácticamente el efecto al bloquear el sildenafilo, el efecto de la fosfodiesterasa, mantiene al paciente en un estado de vasodilatación. Por eso es que contraindica el uso de nitratos con sildenafilo, ya que los dos tienden a potenciar el efecto vasodilatador. Pregunta de examen. Hay algunos fármacos que bloquean a nivel de otras fosfodiesterasas, como el cilostazol. El cilostazol bloquea también a la 3-fosfodiesterasa. El cilostazol, al bloquear a la 3-fosfodiesterasa, lo que ocurre es lo siguiente. Justamente lo que queremos es un efecto de vasodilatación. En este caso, bloqueando la fosfodiesterasa vascular periférica, vamos a tener un efecto vasodilatador arterial. En los pacientes que tienen claudicación arterial, tienden a usar cilostazol, bloqueando las fosfodiesterasas que permiten la vasodilatación, en este caso periférica. Entonces, eso quiero que lo recuerden bastante, ya que es el efecto de las células endoteliales normales es producir óxido nítrico en un lado, y el óxido nítrico con la prostacyclina tienden a la vasodilatación y a la disminución de la proliferación, básicamente del daño arterial. En cambio, a contraposición está la endotelina 1 y el tromboxano, que permiten la vasoconstricción y la proliferación celular. Y eso es muy importante. El endotelio permite la vasodilatación, permite un efecto antiinflamatorio, antiproliferativo y anticoagulante, como es teniendo la antitrombina 3, que es el anticoagulante natural del ser humano. Entonces, todos estos mecanismos han sido preguntados y quiero que los recuerdes bien a la hora de dar el examen. Algunos efectos deleterios de una hormona importante en cardiología, la angiotensina 2. La angiotensina 2 viene de lo que vendría a ser la producción de justamente el angiotensinógeno angiotensina 1 y de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. La angiotensina 2, así como hay efectos de mejora de la presión arterial, tiene un montón de efectos adversos, como cuáles: vasoconstricción anormal, activación del sistema nervioso simpático, estimula la producción de aldosterona y de aldosterona cardíaca, que permite la remodelación miocárdica, haciendo de que un miocardio que se ha elongado o que ha trabajado excesivamente tienda a la fibrosis, tiende a dañar la angiotensina 2. También estimula la vasopresina, aumento de líquido en el cuerpo, estimula la vasoconstricción con la endotelina, estimula lo que es el crecimiento del miocito, crecimiento del músculo liso y aumento de colágeno, y a todo eso se le llama remodelación miocárdica. Pregunta de examen. Aumenta la producción de superóxido y eso hace que haya mayores radicales libres y mayor alteración, aumenta la agregación plaquetaria y aumenta lo que son los procesos de trombosis. O sea, la angiotensina 2 tiende a dañar mucho la parte cardiovascular, por más que es un efecto crónico, un efecto que no es agudo, es un efecto que se va madurando en el tiempo. Y hay que recordar estos efectos de la angiotensina 2. Recuerden que cuando un corazón falla, nacen los compensadores ante el fallo cardíaco. Un corazón cansado tiende a estimular 4 variables. Por ejemplo, mi corazón está cansado, no se contrae adecuadamente, pero van a haber los 4 fantásticos que van a ayudar a que, a pesar del poco trabajo del corazón, gracias a estos 4 fantásticos, entre comillas, el corazón va a permitir redistribuir toda la oxigenación y la parte sanguínea a todo el cuerpo. ¿Por qué digo 4 fantásticos? Porque en realidad no son 4 fantásticos, sino son los 4 hombres deleterios. O sea, aparecen como 4 amigos. Corazón cansado, no te preocupes, te vamos a apoyar para que sigas dando sangre a todo el cuerpo. Pero estos 4 terminan dañando completamente el cuerpo humano. ¿Por qué? Comienza el sistema nervioso simpático apoyando. No llega sangre, no hay problema. Taquicardia. Comienza a darle taquicardia al corazón. Más contracción cardíaca. Al comienzo pareciera que le estuviera apoyando. A la larga eso termina matándolo. La hormona antidiurética, listo, no te preocupes. Haremos que haya más agua para que pueda redistribuir más flujo. Y comienza a sobreagregar
al paciente de agua y a la larga esa cantidad de agua termina trabajando más el corazón y termina matando al paciente. La endotelina. La endotelina, al producir anormalmente el endotelio, endotelina, hay una tendencia a la vasoconstricción y aumento del trabajo cardíaco y básicamente daño endotelial en la poca producción de óxido nítrico con pésima perfusión tisular distal porque no hay producción de óxido nítrico. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben el gran daño que hace el sistema a la larga, tratando de apoyar al inicio el aumento de la regulación hídrica, pero a la larga, ¿qué es lo que termina viendo? Termina viendo mayor flujo sanguíneo, termina viendo mayor cantidad de hipervolemia anormal y sobre todo remodelación miocárdica indirecta. Entonces, estos cuatro fantásticos al comienzo que te apoyan, te compensan, pero a la larga terminan matándote. Por eso que los beta bloqueantes, los IECAs y la espironolactona terminaron siendo los fármacos de mayor supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque bloquean de una manera directa o indirecta a estos cuatro factores. Dentro del curso de enemas en cardiología, los enemas cuando se presentan, vamos a ver que en algunos grados te permiten, por ejemplo, saber que un edema es cardiológico cuando es un edema duro, frío, bilateral, en ambos miembros inferiores. Los edemas, por ejemplo, en nefrología tienden a ser blandos, tienden a estar en zonas laxas como los párpados. Los edemas de los cirróticos, por ejemplo, son edemas más generalizados, son edemas duros también, más generalizados, fríos, que se asocian al problema de la hipoalbuminemia. Tienden a ser fríos y blandos, a diferencia de los nefróticos que son blandos y más tibios. Y también los edemas de los nefríticos, que cuando se presentan son como nefróticos también blandos, pero tienden a presentarse en zonas laxas, como les digo. Entonces los edemas es un mundo grande de poder interpretar cuándo es un edema normal. Un edema normal en una persona no debería pasar del tobillo, ¿no? Y en gestantes no debería pasar de la rodilla, si es posible, pero después que un edema suba de la rodilla y se comience a esparcir por arriba de la rodilla, ya estaríamos hablando de un estado que si se va del miembro inferior hacia arriba, estamos hablando de un estado anasárquico, ¿no? Entonces, la forma de gradación de cada edema y darle un puntaje a cada uno de ellos también es bastante diferente en uno u otro. En el caso de los edemas, la forma de gradación algunos lo hacen por la depresión, el signo de Godet o de la fobia. Si tú presionas y hay un tiempo en el cual se va formando nuevamente, volviendo a su estado basal, hay algunos que lo catalogan de esa manera y le ponen grados. Hay otros que como norma usan una cruz si es hasta el tobillo, 2 cruces si es hasta la rodilla, 3 cruces si es hasta la cadera, 4 cruces si es todo. Hay otros que son por la zona de edema que va esparciéndose, van viendo el grado, ¿no? Entonces, solamente recordar edemas en cardiología para hablar del mixedema, del linfedema. El mixedema prácticamente se ve en el hipotiroidismo, es un edema totalmente duro, tosco, áspero a la piel. En el linfedema, en cambio, se ve un edema que también es un edema un poco duro, no es frío, es un edema bastante localizado en una región del cuerpo, no tiende a ser bilateral como en el caso del mixedema, es unilateral, generalmente hay una agenesia, una alteración del drenaje linfático y hay linfedema asociado. El edema venoso por presión hidrostática, por ejemplo insuficiencia venosa crónica, que tiende a haber edemas, también es un edema con alteraciones de la piel, eczematosas, con un color azulino, con un color verdoso de la parte plantar del pie. El edema del nefrótico y el nefrítico es un edema blando, un edema que aparece en zonas laxas como el párpado, un edema que tiende a mejorar durante el día, a disminuir durante el día. Es un edema distinto, ¿no? El edema del cirrótico es un edema que se mantiene, es un edema que se puede presentar de manera anasárquica al inicio, comenzando desde el abdomen y subiendo, y vas viendo el edema de una manera que respeta la gravedad, a diferencia de los otros edemas más frecuentes, que son el cardíaco, un edema duro, frío, bilateral en miembros inferiores, muy característico. El del nefrótico, blando, y de la insuficiencia renal también hay un edema de la insuficiencia renal, o del paciente con insuficiencia renal crónica que no se dializa y tienden a tener edemas por todo el cuerpo anasárquicos. Y siempre cuando pienses en edema,
Y cuando pienses en cambios renales, cambios de problemas cardíacos, hepáticos, el peso diario. Pesarlo de un día a otro y controlar el peso para poder ver la sobrecarga hídrica que está teniendo este paciente, ¿no? Es una forma en general para recordar un poquito de edemas, parte clínica. Respecto al pulso, ¿qué te puedo hablar? Cuando tú tocas el pulso arterial, básicamente las ondas que tú vas a observar permiten saber qué tipo de pulso son, ¿no? Un pulso rápido pero con poca onda, pero rapidísimo, un filiforme se le llama, es uno de los pacientes chocados, característico. En cambio hay algunos pulsos bruscos grandes que generalmente tienden a ser fuertes, como un martillo de agua de la insuficiencia aórtica, o el pulso Zeller, también rápido, amplio, también se va a presentar. Tenemos el pulso Parvus Tardus, siempre lo preguntan, es el pulso más preguntado en la historia de residentado médico. Es el pulso que se presenta en la estenosis aórtica, que hay que recordar, ya que es un pulso porque justamente hay una estenosis característica y vamos a observar nosotros de que hay una salida enlentecida del flujo y a la vez la amplitud es baja. Parvus et Tardus. El bisferiens es un pulso que tiene dos ondas sistólicas y una onda diastólica, a diferencia del dícroto que tiene una onda en sístole y una onda en diástole. El bisferiens y el dícroto se tienden a ver en la insuficiencia aórtica también. La insuficiencia aórtica es bien característica en pulsos y en soplos. Preguntan bastante insuficiencia aórtica en pulso y en soplo. Así como lo preguntan en insuficiencia cardíaca, el bisferiens y el dícroto, y en insuficiencia aórtica también el Zeller, también te preguntan soplos característicos de ciertas enfermedades últimamente. Así que eso cuando llegamos a soplos lo vamos a comentar. Y el alternante es un pulso básicamente que tiende a tener una salida, un pulso grande, amplio, y luego hay un pulso corto. Y generalmente ocurre eso porque hay un grado de insuficiencia cardíaca que en algún momento se llena bien el ventrículo y expulsa gran volumen, y después con la arritmia y más todo el problema que tiene de sobrecarga, el siguiente arrítmicamente tiende a botar poco flujo, ¿no? Entonces como que se va alternando entre mucho y poco flujo porque hay una discoordinación en el llenado ventricular y en lo que vendrían a ser los ritmos cardíacos. Entonces, un poquito para recordar el pulso arterial característico. Los pulsos, muchachos, se clasifican cuando ustedes describan, no, ponen así, ¿no? No palpo pulso, raya. Se palpa disminuido, una cruz. Pulpos normales, 2 cruces. Se palpan aumentados 3 cruces y muy aumentados 4 cruces. Generalmente así describimos qué pulsos nosotros podemos palpar. Palpamos los pulsos carotídeos, el pulso braquial, el pulso radial, todo en miembros superiores. En miembros inferiores comenzamos con el pulso aórtico, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, el tobillo interno, a parte de atrás agarramos el pulso tibial posterior y el pulso pedio, como para poder reconocer los pulsos que nosotros estamos presentando. El pulso paradójico es un pulso interesante, ya que generalmente en el pulso paradójico, ¿qué ocurre? Normalmente cuando hay una contracción, ¿qué hay? Tendencia a aumentar o disminuir el pulso. La tendencia es a aumentar, ¿no es cierto? Un pulso, porque hay una contracción, el pulso tiende a aumentar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que en algunos estados hay una compresión extrínseca, como en el taponamiento cardíaco, por ejemplo. Acá hay una compresión extrínseca. ¿Y qué ocurre? Al haber una compresión extrínseca, el volumen del ventrículo derecho tiende a empujar el septum, y al empujar el septum, ¿qué ocurre? Se llena con poca cantidad de sangre. Entonces, cuando nosotros vemos la presión arterial sistólica en inspiración, ustedes saben que en inspiración se da el signo de Rivero-Carvalho, ¿no? De los soplos, que aumentan todos los soplos derechos en inspiración. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo del ventrículo derecho, al inspirar jala más sangre, hay más retorno venoso. Entonces, como se llena de sangre en el ventrículo derecho, en inspiración, ¿qué ocurre? Comienza a llenar tanto, y como hay una compresión extrínseca, el septum se tiende a bombar y ocupa espacio en el ventrículo izquierdo. Y al ocupar espacio en el ventrículo izquierdo se llena de poca sangre el ventrículo izquierdo, y en la contracción pues se ve una disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Esto es característico del pulso paradójico y que se ve bastante más específico en el taponamiento cardíaco, pregunta de examen. Respecto a los soplos, tienen que recordar que los soplos, para poder estudiarlos, dependen del origen, donde se originan los soplos, en qué zona, aórticas, vitrales,
tricuspidias, pulmonares, tienen que ver el origen, tienen que ver si el soplo es sistólico o si el soplo es diastólico, se escucha mejor en sístole o en diástole, tienen que ver dónde irradia, le han preguntado el año pasado dónde irradia los soplos, tienen que saber característicamente la insuficiencia mitral irradia a la zona axilar y la carotidia, la estenosis carotidia a la zona del cuello, que son las dos irradiaciones más típicas y han preguntado las dos por si acaso. ¿Ok? Estenosis aórtica va al cuello y insuficiencia mitral va a la zona axilar. O sea, eso es más típico que han preguntado en respecto a los soplos y las maniobras que van a haber, ¿no es cierto?, para poder aumentar los soplos. Si yo inspiro, viene más flujo al ventrículo derecho, por lo tanto los soplos que aumenten en el lado derecho a la inspiración serán, ¿qué cosa? Soplos de origen derecho. En cambio, el origen izquierdo no se influencia por la inspiración. Ese, por ejemplo, es una maniobra. ¿Ok? Ese, por ejemplo, es una maniobra. Entonces, la mnemotecnia que hemos usado es OSIM para poder, cuando lleguemos a valvulopatías, vamos a poder interpretar mejor los soplos de cada valvulopatía basado en el origen, basado si es sistólico o diastólico, basado en la irradiación y si usamos alguna maniobra para aumentar o disminuir cada soplo. Es interesante saber que dentro de los soplos sistólicos y diastólicos vamos a observar que los soplos sistólicos son fisiológicos siempre y los soplos diastólicos siempre son patológicos. ¿Ok? Entonces los soplos, tú puedes tener un soplo y es nada más porque has estado corriendo, ha habido mar hiperflujo pulmonar y todo, y puede ser un soplo sistólico, pero un soplo diastólico siempre te habla de una patología importante. El signo de Rivero-Carvalho, que lo hemos visto, que justamente es el soplo que aumenta a la inspiración, nos habla del origen del soplo de válvulas derechas. El signo de Kussmaul igualmente, igual ustedes están acostumbrados a algunas maniobras, por ejemplo, si ustedes hacen la maniobra de Valsalva, al pujar, ¿qué es lo que ocurre normalmente? O al ponerse en cuclillas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo me pongo en cuclillas hay mayor retorno venoso. Al haber mayor retorno venoso, los soplos, al tener mayor flujo de volumen, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tienden a aumentar o tienden a disminuir? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Si yo tengo una posición en cuclillas, tengo mayor retorno venoso y al venir mayor cantidad de sangre, pues el volumen que va a venir en general van a tender a aumentar los soplos. ¿Ok? Van a tender a aumentar los soplos. Las maniobras de Valsalva igualmente. Si yo hago una maniobra de Valsalva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al hacer una maniobra de Valsalva, hago un aumento de la presión pleural. Al aumentar la presión pleural, ¿qué ocurre? Hay una disminución del flujo y hago disminución de volumen y también voy a poder interpretar si hay aumento o disminución de los soplos. Entonces, yo cuando veamos en el curso de valvulopatías, vamos a observar ante cada maniobra, según la posición, cómo cada soplo, según la valvulopatía, va a aumentar o va a disminuir. ¿Ok? Nunca olviden el ejemplo de que mejor cerca el origen. Siempre, si escuchan un soplo, estudien lo mejor cerca al origen y sobre todo la irradiación sigue el flujo de la sangre. Si es insuficiencia mitral, se supone que volvía a la aurícula izquierda y tendía a ir hacia atrás, por eso era la región axilar. Si era estenosis aórtica, se iba al cuello. O sea, la irradiación sigue la corriente de sangre. Eso no lo olviden. Esta parte lo vamos a trabajar bonito, en estas generalidades, en la parte de valvulopatías, para que un poquito entiendan cómo van a interpretar una u otra. ¿Ok? Acá están las maniobras en algunas enfermedades, por ejemplo, el prolapso de la válvula mitral, el velo posterior, ¿no?, de la válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, cuando llegue menos sangre, acá al ventrículo izquierdo llega menos sangre, ¿qué ocurre al llegar menos sangre? Al llegar menos sangre tiende a tener un soplo elevado. ¿En qué casos yo voy a hacer de que venga menos sangre? Las maniobras de Valsalva. La maniobra de Valsalva hace que venga menos sangre al corazón. Y al hacer la maniobra de Valsalva y al hacer que haya menos sangre en el corazón, lo que voy a ocurrir generalmente es que el soplo va a tender a aumentar. Cuando yo hacía una maniobra de Valsalva, tendía a disminuir los soplos, la mayoría.
pero al hacer maniobras de valsalva en prolapso de válvula mitral y miocardiopatía hipertrófica, porque tienen justamente poco espacio en el ventrículo izquierdo y al venir poco volumen de sangre, tienden a aumentar los soplos. Entonces, en maniobras de valsalva, en la mayoría de los soplos disminuían en las maniobras de valsalva, pero en la miocardiopatía hipertrófica y en el prolapso de válvula mitral tendían a aumentar los soplos, contrario. Igualmente, en la posición en cuclillas, la mayoría de sangre viene y al venir más sangre los soplos aumentan. Pero acá, en cambio, al venir más sangre, ¿qué ocurre? Los soplos tienden a disminuir, porque al venir con gran cantidad de sangre, tienden a llenar todo el ventrículo izquierdo y acá tienden a disminuir los soplos. Lo contrario de lo que ocurriría en una porción normal, donde la posición nuclear aumenta los soplos y la maniobra de valsalva disminuye los soplos, estos se comportan de una manera distinta a todos los demás soplos. Es una forma de recordar. Cuando hablan del síncope, ha sido preguntado, ahora último el síncope. Generalmente cuando estudian síncope tenemos estudio de síncope neuromediado, síncope por hipotensión ortostática, síncope cardíaco. Hay diferentes tipos de síncope. Siempre que estudien el síncope, muchachos, y te pregunten preguntas dirigidas a síncope, recuerda el test del ortostatismo y el EKG. El EKG te va a permitir estudiar alguna arritmia asociada que pueda desarrollar síncope o también permitir descartar ortostatismo. El ortostatismo, al descartar con el test de ortostatismo síncope o descartar con el electrocardiograma alguna alteración eléctrica, tú ya, si has descartado esos dos, alteraciones eléctricas y test de ortostatismo negativo, comienzas a hacer todos los estudios. Comenzamos con el Holter, donde vamos a permitir buscar bloqueos que puedan haber asociados. Comienzas estudios con ecocardiografía, incluso algunos terminan haciendo pruebas de esfuerzo, cateterismo y el test de basculación, que es el TIL test que se utiliza en estudio de síncope, no necesariamente es como decir el gold estándar para estudiar síncope, pero sí es importante saberlo. Recuerden que las causas de síncope son estas que he puesto: neuromediado, por hipotensión ortostática o síncope cardíaco. Por eso es que los primeros test preguntas de examen de síncope para poder estudiar son el EKG y el test del ortostatismo. Dependiendo de ello, vas avanzando con los demás tests. Bueno, el shock, básicamente, solo para recordar 3-4 cositas. Antes hacíamos esta mnemotecnia, siempre se las muestro, porque en la palabra tratábamos de dibujar todos los tipos de shock que habían, ¿no? Ahora básicamente nos hemos terminado en tener el shock hipovolémico, tenemos el shock cardiogénico y tenemos el shock distributivo, ¿no? De todos los tipos de shock terminamos en estos 3 tipos de shock. Los shocks se caracterizan porque tienen una mezcla de hipotensión arterial, hipoperfusión tisular y disfunción orgánica. O sea, para hablar de shock tiene que haber disfunción orgánica, tiene que haber algún tipo de hipoperfusión tisular y puede haber agregado siempre un grado de hipotensión arterial. Se tienen que mezclar los 3 para hablar de un estado de shock. Si solo hay hipotensión arterial y no hay hipoperfusión tisular, no hay disfunción orgánica, yo no puedo decir que está en un shock. Solo puedo hablar de un estado de hipotensión arterial por X razones. Si la hipotensión arterial bien la compenso, puedo ver la causa, lo corrijo, no llego al shock y por lo tanto no hay ninguna alteración típica. A veces, por ejemplo, tenemos un paciente con una hipotensión arterial asociado, no sé, al tomaba un beta bloqueante que bradicardizó y su hipotensión arterial, y por eso el shock no, porque no hay disfunción orgánica, no hay hipotensión tisular. Si yo veo el lactato, por ejemplo, está elevándose, veo que está hipotenso, con lactato elevado, veo que la creatinina se eleva o veo que las transaminasas se elevan, veo que algún marcador de daño se está elevando, alteración neurológica, se vuelve encefalopático, o sea, yo veo todo eso, las bilirrubinas se elevan, entonces estoy analizando que sí está entrando en un estado de shock. Entonces es importante poder diferenciar los tipos de shock. Y ahorita en las diferenciaciones de las preguntas de examen, cuando te hablan de shock, te hablan del cardiogénico, del hipovolémico y del distributivo. Cuando hablamos del shock cardiogénico, básicamente lo que estamos observando es que el gasto cardíaco está disminuido en el shock cardiogénico. La pregunta, cuando tú veas un paciente chocado en la emergencia, lo primero que tiene que venir a tu mente es ¿tiene un shock hipovolémico? Si tú ves el paciente y tiene un accidente de tránsito y la pregunta de examen te pone paciente traumatizado, paciente en un accidente de tránsito, paciente que ha sufrido una fractura, paciente encontrado inconsciente en la calle con hipotensión, siempre te está diciendo la pregunta que marques shock hipovolémico. En los hospitales, cuando tú veas es shock hipovolémico hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Esto es importantísimo. El shock cardiogénico, cuando se presenta, tiene gasto cardíaco bajo.
el shock hipovolémico también lo tiene porque no tiene flujo. ¿Cómo diferencias un cardiogénico de un hipovolémico? Fácil, lo vas a diferenciar porque va a haber alteración en la presión venosa central. Entonces es importante que cuando diferencias un cardiogénico de un hipovolémico, tienes que medir la presión venosa central. El cardiogénico, como la bomba está fallada, la presión venosa central está elevada. En cambio, el hipovolémico no tiene flujo, gasto cardíaco bajo y también tiene presión venosa central baja. O sea que no hay forma. Si tuvieras un Swan-Ganz, medirías presión capilar pulmonar. En el cardiogénico estaría elevado y en el hipovolémico también estaría bajo. Pero como normalmente llegamos hasta estos tres datos, normalmente con esto vamos a diferenciar. Cardiogénico, gasto cardíaco bajo, hipovolémico, gasto cardíaco bajo. En ambos la resistencia vascular sistémica está elevada. Nos va a diferenciar la presión venosa central. En cambio en el distributivo, donde la causa más frecuente es el estado séptico, eso sí vemos bastante en los hospitales, vamos a ver que el gasto cardíaco que está elevado porque hay una vasodilatación, el paciente está vasodilatado, hay un hiperflujo y el gasto cardíaco tiende a estar elevado. Está elevado, pero la resistencia vascular sistémica, como está vasodilatado, tiende a estar disminuida. Y eso es muy importante a la hora de la diferenciación. Cuando uno estudia la sepsis, recuerda que la sepsis, cuando ya está dentro del estado de shock séptico, la sepsis es la causa más común de shock distributivo. El tipo de patógeno que causa sepsis varía según la población estudiada. En nuestro país no tendemos a tener estudios clarificados de decir qué tipo de germen o qué tipo... son estudios muy pequeños. Generalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría, ahora la tendencia es que las bacterias gram positivas, por ejemplo, se han vuelto como que los patógenos más responsables de sepsis grave y shock séptico. A diferencia de antes que era más de los gram negativos, ahorita los gram positivos se están tomando como que una importancia mayor. Ahora aparecen nuevos gérmenes más resistentes, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, que son causa muy importante de los estados de sepsis. Cuando tú analizas un poco de shock cardiogénico, te vas a dar cuenta que la causa más frecuente de shock cardiogénico es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio en un 40% como causa de shock cardiogénico por problemas de cardiomiopatía. Otras causas de shock cardiogénico son los arrítmicos y otros los mecánicos. Pero no te olvides que el infarto de miocardio es el que más se asocia a shock cardiogénico. Y del infarto de miocardio, la afectación de la rama descendente anterior es la más frecuente afectada. Por eso que cuando hacías tu serum te hacían abrir las tres cavidades, cráneo, tórax y abdomen, y tenías que abrir el corazón y cortar el septum muscular, básicamente cardíaco, y poder encontrar la zona de necrosis. Entonces es importante a la hora de la definición. Muy bien, muchachos, esto es todo con respecto a generalidades y vamos a pasar a los temas de desarrollo para que podamos entender en profundidad cada uno de ellos. Muchas gracias.